Bueno, hermanos, espero todos estén muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra reunión, para lo cual quiero que si me pueden acompañar desde sus casas en oración. Amado Padre Celestial, vamos a ti, Señor, agradecidos por un nuevo día más de vida, Señor, que tú nos das, agradecidos por la oportunidad que nos das también de reunirnos, aunque sea de una forma virtual, Señor. Sabemos que todo esto que está pasando no escapa de tu control, Señor, y en eso debemos descansar. Así que te agradecemos y te pedimos por eso también, Señor. También por la reunión que vamos a tener a continuación, de que tú seas abriendo el entendimiento de todos nosotros, Señor, también abriendo el corazón de nuestro pastor para poder explicar tu palabra, Señor, que nosotros además podamos llevarla a cabo, aunque estemos encerrados, Señor, siempre tú nos das la oportunidad de todo lo que tú nos enseñas ponernos en práctica, Señor. Permítenos estar abiertos, Señor, a poder realizarlos, a ser el instrumento útil en tus manos, Padre Santo. Te pido también por la salud y la integridad de cada uno de nuestros hermanos. Sabemos de que tú nos sustentas a cada segundo, Señor, de que hay muchas cosas malas que están pasando afuera, Señor, pero en ti podemos descansar. Así que te agradecemos por eso, Señor, también por estar en un país libre, en que podemos glorificar, Señor, en que podemos exaltarte, en que no tenemos que estar escondiéndonos, Padre mío. Te agradecemos por eso, también por la palabra, por la salud de cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Cuídense, hermanos, que estén muy bien. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a tocar un salmo, que es el Salmo 27. Busquen en su Biblia el Salmo 27, así como para que se vayan viendo. Ahora va a aparecer todo aquí abajito, así que no hay problema. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temorizarme? Bueno, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que sé yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para en su templo inquirir. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que sé yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para en su templo inquirir. Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que sé yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para en su templo inquirir. Espero que les haya gustado, mis hermanos. Muchas gracias. Hola hermanos, buenos días. Quiero darles los avisos para esta semana. Bueno, primero tenemos la campaña uno por uno, estar orando
por una persona, estar pensando en una persona o más de una. Y bueno, ojalá poder hablarle del Señor en lo sucesivo, después de la pandemia tal vez, pero podemos estar también llamando en este tiempo a alguna persona que queramos discipular. Segundo aviso, los devocionales diarios, nos estamos viendo cada día en las tardes, ¿no es cierto?, con el pastor explicando o ahondando en los devocionales que estamos haciendo cada día. Los días martes a las 20 horas no va el estudio bíblico. El último que tuvimos acerca del reinado de Dios, acerca del reinado de Cristo, estuvo muy bueno por lo demás. Los invito a verlo de nuevo. Y si no lo han visto, véanlo. Y se suspenden estos cursos bíblicos hasta nuevo aviso, ¿ya? No vamos a tener estos estudios que estábamos viendo por YouTube. El día miércoles a las 20:30 horas nos vemos por Zoom. El día más bonito de la semana, que nos encontramos allí tomando un cafecito, ¿verdad? Chacoteando un rato, conversando, sabiendo unos de otros. Y nos vemos ahí en Zoom. Si tienen ocasión de hablar con algún hermano que no lo está viendo, que no se está sumando, instelo a colgarse de este sistema, que es muy, muy entretenido. También los insto a estar llamándonos, ya sea por teléfono, conectándonos a través de WhatsApp, a los hermanos que no están conectados, o aún así a los que están conectados, estar llamándonos unos a otros. Mucho tiempo que no nos vemos, mucho tiempo que no tenemos ese tiempo de break que teníamos en la iglesia, un tiempo de conversar, ¿no es cierto?, acerca de nuestras vidas, detalles de nuestra vida, cosas diarias, normales, ¿verdad?, del trabajo, del estudio, del hogar, en fin, de nuestros anhelos. Es bonito poder conversar y tener un tiempo un poquito más íntimo con algún hermano, así que los invito a que nos estemos llamando por teléfono, nos estemos comunicando un poquito más fluidamente unos con otros. Bueno, también los jueves tenemos reunión de oración, nuestra reunión de oración de cada jueves, en donde podemos poner allí nuestras necesidades, y no solo las nuestras, sino que también de personas que conocemos, que últimamente ha sido muy seguido esto de que algunas personas se comunican con nosotros o saben que nosotros somos cristianos y nos dicen: oye, podría estar orando por esto, orando por lo otro, personas enfermas, en fin. Así es que allí vamos a dejar nuestras peticiones y también nuestros agradecimientos para el Señor. Jueves, 20 horas. Esto es por WhatsApp, ¿ya? Viernes, 20 horas, reunión de jóvenes por YouTube. Allí se encuentran los jóvenes a través de este sistema, ¿verdad? Así es que los jóvenes juntarse una vez más, ahora sin carrete, sin comilona. Pueden estar en sus casas ahí compartiendo algo, viéndose o conectándose por YouTube. Los niños, no olvidar su escuela dominical. Allí con la hermana Camila, estar seguramente enviándole las tareas, no sé cómo lo está haciendo la Camila, y los papás atentos con los niños y estar ayudándolos con la escuela dominical. Los diezmos y las ofrendas no han quedado suspendidas por la pandemia, ¿ya? Comunicarse con Cris, hay una cuenta corriente allí, ¿verdad?, para hacer llegar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y los diezmos, o sea, las ofrendas de misericordia, canalizarlas a través de la hermana Karina o de Christopher o con el pastor, ¿ya? Así es que allí están los avisos. Un abrazo cariñoso para cada uno de todos ustedes. Me despido en el nombre del Señor. Espero que el Señor nos cuide todo este tiempo y que podamos pasar este periodo duro para todos y para la iglesia, y nos podamos volver a ver. Cumpleaños feliz, les deseamos a ustedes que el Señor les bendiga.
Qué lindo poder celebrar los cumpleaños. Bueno, tenemos ese pequeño dolor en el corazón de no poder estar juntos y abrazarnos el mismo día, ¿no? O cada domingo. Pero sí oramos en nuestro corazón unos por otros cada vez que uno de nosotros cumple años. Y vamos a tomar ahora entonces un tiempo para darle gracias a Dios por los que estuvieron de cumpleaños. Anaís, la más chiquitita, Carlita Castillo y su papá, Juan Carlos Castillo. Vamos a orar por ellos tres. Señor, te damos gracias y gracias por la vida que tú nos das, por este tiempo que nos tienes en tu iglesia para poder aprender de ti, para poder orar juntos, para poder buscar tener comunión y conocernos también unos a otros más y más y poder gozarnos de cuando uno de nosotros cumple años. Y te damos gracias por nuestros hermanos que han cumplido años durante este mes. Te rogamos que tú los bendigas grandemente, que tú los cuides, los sustentes siempre, aún en estos tiempos difíciles y mayormente en estos tiempos difíciles, para que nunca nada les falte, Señor. Ayúdanos a ayudar a los que necesitan también. Ayúdanos a animarnos mutuamente y que rogamos por ellos, Señor, para que hayan sido sumamente animados también en los días de su festejo, pero no solo en eso, sino también durante todo el año. Gracias te damos por sus vidas, Señor, porque los has puesto tú junto con nosotros para poder crecer juntos en ti. Gracias por ellos, porque nos animan también. Y quiero rogar en especial por Anaís, que es chiquitita, para que un día también esté en tus caminos. Ruego por su madre, para que la guíe en eso, por sus abuelos, Señor, por su familia, para que ella desde ahora, desde chiquitita, conozca tus verdades y vaya abriendo su corazón a ti. Y gracias también te doy por Carlita y por Juan Carlos, que se gozan en tus verdades siempre y que también nos animan con su alegría. Nuevamente te pido que les des las más ricas bendiciones a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero verlos pronto, que pase toda esta pandemia y darle gracias al Señor porque Él nos ha cuidado de todo y no nos hemos infectado, gracias a Dios, nadie de mi familia tampoco. Darle gracias al Señor porque llegó un momento de que yo estuve en el sur, que no pensé que no iba a poder volver a la casa, Señor. Quiero darle gracias por eso, porque fue una semana de oración todos los días, porque mi sobrino me tenía que venir a dejar. Nos salimos a las 5 de la mañana, llegamos a Curicó y teníamos que esperar hasta las 8 de la mañana y nos vinimos sin papeles, sin nada, hasta la entrada de Santiago, que por ahí él paró y por el celular sacó el permiso y no estuvimos en ninguna parte que nos controlaron ni nada. Y eso solamente lo hace el Señor, porque yo sé que había muchos controles todos los días y no fue así. Nosotros no nos controlaron en ninguna parte, llegamos sin ningún problema aquí a la casa y mi sobrino de regreso también. Así que nada más que darle gracias al Señor. Espero verlos pronto, porque yo creo que el vernos así por pantalla no es suficiente. Creo que necesitamos un abrazo y vernos directamente para poder abrazarnos. Así que nada más que eso, hermanos, darles muchas gracias y espero verlos pronto. Hola hermanos, buen día. La lectura bíblica para la reunión de hoy se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, de los versículos 1 al 15. Y dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios,
por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Dice la palabra. Espero que estén bien, hermanos. Estuvimos un tiempo preparando estas canciones y espero les guste y también puedan alabar al Señor con sus corazones. Amén. Amén. Así que disfruten de este tiempo y sigan disfrutando de lo que es este domingo. Que estén bien. Bendiciones. Chao. Chao, chao. En tu gracia.
Hola, estamos ya en el tiempo de la palabra y estamos con nuestras Biblias abiertas en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Estamos, ¿no? ¿Sí? Ahí. Y vamos a tomar algunos versículos hasta el 17 para ver lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Y vamos a orar para comenzar. Señor, gracias te damos por tu bondad y misericordia. Gracias porque tú eres Dios por sobre todas las cosas, Dios eterno. Y en toda tu palabra tú nos enseñas verdades para que vivamos por ella. Queremos hoy, Señor, aprender. Queremos hoy ser cambiados. Queremos que abran nuestros ojos. Queremos glorificarte por medio de lo que tú nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo venía hablando de un ejemplo en amor de que él podía restringir sus libertades, sus derechos, para no hacer tropezar a los más débiles, para hacer también, para tener lo bueno para otro, mostrando siempre amor. Y vemos esto en el capítulo 8, cuando le dice a los hermanos que no todo conviene. En el capítulo 9, cuando da un ejemplo en sí mismo, de que él no va a recibir ofrendas de la iglesia para no hacer tropezar a nadie en la iglesia. Y les empieza entonces a enseñar que por sobre todas las cosas está el amor. Y en este mismo sentir va a seguir en el capítulo 10, porque el capítulo 10 empieza con un porque. O sea, esto de yo luchar contra mí mismo para poder ser de bendición para ti, es lo que el Señor quiere, porque en el tiempo pasado hubo problemas. Y va a narrar entonces una historia, nos va a recordar algo que pasó allá en el desierto con el pueblo de Israel para hacernos una advertencia. De hecho, la prédica de hoy se llama Alertas en el camino, porque necesitamos, uno, estar alertas, y segundo, Dios nos está poniendo alertas para que las veamos y no caigamos siendo ciegos a ellas. Entonces, va a recurrir entonces a esta historia en el pueblo de Israel para decirnos, ojo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Ten cuidado porque si no velas, si no oras, si no estás discerniendo correctamente lo que Dios te está diciendo, lo que Dios quiere de ti, puedes caer. Y lo va a decir en un contexto de iglesia, porque si tú caes, vas a dañar la iglesia. Y va a terminar entonces hablando de esta figura en la cena del Señor para decirnos, estamos todos en comunión, tenemos que estar todos de acuerdo en el mismo sentir, discerniendo sabiamente las alertas que Dios nos está poniendo en el camino para cuidarnos mutuamente, ¿sí? Para la gloria de Dios. Eso es básicamente lo que vamos a tratar el día de hoy. Y quiero comenzar con un versículo que no está acá en 1 Corintios, está en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 10, para ver un detalle. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo que nos dio vida, que nos salvó, y se expresa así, dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y aquí hay que explicar algo. Esto de que durmamos no significa que estamos en la noche, no, significa que estamos muertos. O sea, el día que nosotros morimos, vamos a ir al cielo y estar en la presencia del Señor Jesucristo con gozo. Por eso dice, durmamos, o sea, si dormimos, o sea, si morimos, vamos a vivir juntamente con Él para siempre en un estado eterno. Entonces, antes de morir estamos vivos. Mira, como dice el versículo que se refiere a nuestra vida. Quien murió por nosotros para que ya sea que, y no dice que estemos vivos, dice que velemos. Y es interesante cómo lo expresa Pablo acá, porque está diciendo, nuestra vida no es licenciosa. En nuestra vida tenemos que andar con cuidado, cuidando las cosas del Señor, cuidándonos de los ataques que tenemos del mundo, cuidándonos de nosotros mismos, siguiendo siempre el consejo del Señor, para no caer nosotros, pero tampoco para hacer caer a nadie. Eso es lo que está diciendo entonces este versículo. Y es interesante esta palabra, velemos. O sea, tengamos ojo, cuidado con las alertas, estemos alerta a las cosas que el Señor nos está avisando. Y entonces comienza este texto de esta manera. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, en el fondo es, ojo, no te olvides de esto ni hagas como que no lo sepas. Esto es súper importante.
que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. Entonces uno dice, ya, estamos en la iglesia de los Corintios, que es básicamente una iglesia que viene de hermanos griegos. Entonces, ¿por qué habla de nuestros padres? Hablando de los israelitas. Y uno podría pensar, bueno, estaba refiriéndose a estos partidos que habían, unos de Apolo, otros de Cefas, quizás Cefas, Pedro. Y la verdad que no, yo creo que se está refiriendo a Abraham, a la promesa en Abraham, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y en esa promesa dada a él como padre de la fe, va a hablar esto. Entonces dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y inmediatamente nos lleva a el pueblo siendo liberado de la esclavitud de Egipto. Entonces, una figura donde el pueblo iba siguiendo una columna de nube y que iban siendo, no sé si recuerdan la historia, cuando va siendo perseguidos por los ejércitos de Faraón, el pueblo a pie, los ejércitos de Faraón a caballo, adivinen quién iba a ganar. Pero el problema es que nunca los de Faraón pudieron alcanzarlo. ¿Por qué? Porque entre ellos y el pueblo de Israel había una nube. Y esa nube era Cristo, eso lo va a decir ahora. Entonces, ¿qué veían los egipcios? Una nube que no pudieron pasar. Protección y guía del Señor. Y el Señor, entonces, por medio de Moisés, hace este milagro de abrir el Mar Rojo donde cruzan en seco todo el pueblo, que era un par de millones de personas. Entonces está hablando de esta tremenda bendición. Y ojo con una palabra aquí. Todos recibieron la misma bendición, ¿o no? Desde Moisés hasta el más chico. Todos, ¿ok? Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Vamos a hacer algunas explicaciones al principio. Esto de todos en Moisés fueron bautizados nos suena extraño, porque nosotros tenemos el conocimiento del bautismo, donde nosotros declaramos públicamente nuestra fe en sumergiéndonos en las aguas y saliendo de ellas a la nueva vida. Y lo que hacemos con esto es declarar, como dije, públicamente nuestra fe, o sea, identificarnos con Cristo y la salvación en Cristo. Eso es el bautismo. Y esta palabra identificarte es lo que está usando Pablo acá. Dice, todos en Moisés fueron bautizados, todos se identificaron con Moisés, o todos estaban en comunión con Moisés porque Dios estaba guiando a todo el pueblo junto. Esa es un poco la idea que quiere expresar básicamente y brevemente Pablo en este versículo. En el 3 dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y podríamos incluso decir sobrenatural, hablando del maná. Y en el 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La nube, la roca, todo es figura del Señor. Entonces, la roca hasta que golpeó Moisés. ¿Y cómo sabemos eso? ¿De dónde sacó Pablo esto? Básicamente lo que está hablando Pablo es una historia conocida del Antiguo Testamento. Recordamos que en este tiempo no tenían el Nuevo Testamento aún. Entonces ellos cuando predicaban usaban las escrituras, Antiguo Testamento, y conocían esta historia de salir de la esclavitud de Egipto. Y es una figura de cómo Dios saca al perdido de la esclavitud del pecado. ¿Y cómo? Guiados por Cristo y protegidos por Cristo. Y está usando esta figura de la nube y de la roca. Y el poder de Cristo para salvar, usando la figura de abrir el mar rojo. Entonces, y esto de que la bebida espiritual que bebían de la roca que era Cristo, lo vemos, por ejemplo, en la historia de la mujer samaritana. Ya hay un versículo en Juan capítulo 4, en el versículo 14, dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Recordamos, la mujer fue a la hora de más calor, el Señor Jesucristo tenía sed y le dice, dame agua. Pero es interesante cómo le presenta el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Cristo le dice, soy yo mismo. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás.
La historia de Moisés es hace de 3500 años aproximadamente atrás. Ya entonces, Cristo está diciendo, yo soy. El día de hoy está diciendo exactamente lo mismo. Y este alimento espiritual lo vemos en otro versículo allá en Juan, capítulo 6, versículo 35, cuando Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y repite toda la sed, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si hay algún alimento que necesita tu vida, es Cristo, y Cristo te lo da. Cristo fue sacrificado en una cruz para poder pagar el precio por tu pecado y por el mío, para que nosotros podamos ser bautizados en su muerte y su resurrección, podamos arrepentirnos del pecado y salir de esa esclavitud, para que ya no vayamos más a condenación. Él da alimento eterno a tu vida. Por eso dice, yo soy el pan de vida. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Te da vida eterna y te da vida abundantemente, alimento siempre, porque Él va a estar también hablándonos todos los días. Es precioso esto que está en estos versículos que está hablando Pablo a la iglesia en Corinto y cómo refleja la verdad de Cristo de ese entonces, de cuando Pablo estaba, de ese entonces me refiero al tiempo en Egipto, de cuando Pablo estaba hablando aquí en los Corintios al año 50 y algo después de Cristo, pero también hoy, y mañana, y el próximo mes, y siempre. Puede ser una creación de Dios porque Cristo te creó, o además puede ser un hijo de Dios porque Cristo te salvó. ¿Te ha salvado el Señor? ¿Has entregado tu vida a Él? Todo el que cree tiene la fuente inagotable de alimento, que es Cristo mismo, por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra. Y vamos a hablar al final un poco de cómo Él nos habla hoy. Seguimos en el texto. Entonces terminamos en el versículo 4, que la roca espiritual era Cristo. Versículo 5, y acá tenemos un pero. Entonces tenemos del 1 al 4, vamos a ver 5 todos, o 5 bendiciones, por decirlo así, 5 privilegios. Pero hay mucho más en el Señor, en la riqueza que el Señor quiere darte a ti. Y dice que la recibieron todos, porque Dios no hace acepción de personas. Pero nosotros somos pecadores. Y va a empezar en el versículo 5 a hablar de la condición nuestra, la condición del hombre, reflejada ya en el pueblo de Israel. Y a pesar de toda la provisión divina que estamos viendo antes, a pesar de todo esto que es magnífico, que es abundante, el hombre pecó, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y es un versículo muy triste. Y está hablando de la historia cuando fueron los espías a reconocer la tierra que Dios ya les había dado. Y llegaron diciendo que Dios los estaba enviando ahí para matarlos. Qué tremendo. No solo desconocieron la promesa de Dios, sino que además lo acusaron a Dios, que todo lo que hace Él es bueno. Dios es amor. Dios es fiel a sus promesas. Y llegaron invirtiendo y convencieron al pueblo. Y dice, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Durante los 38 años siguientes fueron muriendo uno por uno en el desierto. Ahora, no todos los de esa generación, sino los hombres de 20 años hacia arriba, preparados para la guerra. Por decirlo de alguna manera, todo el ejército de Israel murió. Y son aproximadamente 603.000 personas, según lo que aparece allá en el libro de Números. Y luego entra la nueva generación del ejército de los varones de 20 años hacia arriba, que son como 601.000, que también aparece en el libro de Números al final. Hay una renovación en el corazón del hombre porque el hombre pecó. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros.
la historia de estos 40 años no solamente para que nosotros la conozcamos y veamos qué es lo que pasó, cómo hizo Dios las cosas y nos maravillamos, es cierto. Pero no solo para eso, sino para advertirnos. Es una alerta, para que estemos alertas, para que no pequemos como ellos pecaron. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Teniendo más encima de nosotros ahora la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Hay un versículo en la segunda carta a Pedro que habla de que Dios nos hizo participar de las cosas divinas y nos hizo participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, sacándonos de la esclavitud del pecado. Y luego dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Sigue creciendo en las cosas del Señor, permanece alerta, sigue buscando en su palabra, sigue buscando en oración y en enseñarnos mutuamente. ¿Para qué? Para no cometer el error y no solo caer yo, sino hacer caer el resto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Porque nos está diciendo, mira esta alerta, acá tienes un ejemplo. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y vemos varias veces en el libro de Números en especial como ellos codiciaron carne y otras cosas en algún momento, yendo en contra de lo que Dios les estaba dando. Entonces, no es que lo que yo desee en sí sea malo, sino el corazón con que lo deseo. Cuidado con eso, alerta. Versículo 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y recordemos a la historia ahí en el becerro de oro, ¿sí? Quisieron adorar a Dios, pero algunos se levantaron diciendo que era una figura que adorar en vez de a Dios. Y a veces podemos cometer el error de poner cualquier cosa delante de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel acá. Otra vez, alerta, cuidado con eso. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Y esta es una historia cuando ya están en la tierra de Moab, en Sittim, y se van a adorar a Baal Peor y se fornican con mujeres moabitas. Y lo importante que está diciendo acá, y murieron como 23.000. Lo que está diciendo Pablo es, aparte de la advertencia de cuidado, no vayas a pecar, no vayas a caer, hay consecuencias durísimas sobre el pecado, terribles sobre el pecado. Porque Dios también es un Dios de ira, Dios es un Dios justo y no admite el pecado y no quiere que tú peques. ¿Y qué te está dando? Todas las bendiciones con las que partimos, para él decirte, mira, sigue por este camino y te va a ir bien. Y lo vemos una y otra vez en las Escrituras. En versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y vemos esto en capítulo 21 del libro de Números, cuando Dios le pidió a Abraham que levantara una serpiente de bronce y todo el que la mire podía ser salvo. Nuevamente una figura de salvación en Cristo. Pero la advertencia otra vez del Señor, versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y acá está hablando de un pasaje donde algunos levitas, de hecho la familia de Coré, se rebeló contra Moisés y Aarón. Y es una situación terrible que me gustaría revisar algunas cosas allá en Números en el capítulo 16. Dios les dio a Moisés y a Aarón tareas, ¿sí? Le encargó a Moisés que liderara al pueblo desde la salida de Egipto hasta que llegue a la tierra prometida. A Aarón que les enseñara la palabra mientras y que oficiara como sumo sacerdote. Y a todos los levitas, y aparece en el libro de Números, a los levitas les dio funciones específicas. Pero estos no solamente no se contentaron con lo que tenían, sino que quisieron más. Y es una condición terrible que tenemos nosotros en el corazón. Y vemos, por ejemplo, en el Números 16, versículo 9, donde Moisés le dice a Coré, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? O
sea, ¿no les basta eso? Ese tremendo privilegio que Dios les ha dado. Versículo 19 dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y vemos cómo el pecado de uno hizo pecar a muchos. Y es lo que estaba conversando yo al principio. Las alertas que Dios pone en nuestro camino es para cuidarnos a cada uno de nosotros. Y estamos acostumbrados, y a veces cometemos el error nosotros, los pastores, cuando enseñamos, que hablamos solo a uno, ¿sí? Cuida tu corazón, ve por este camino, ora al Señor, etc. Pero todo eso es en un cuerpo, no es solo, porque cada acto que yo hago en el Señor tiene repercusiones en la iglesia. Cada pecado que cometo delante del Señor tiene repercusiones en su pueblo. Y es lo que estamos viendo acá. Por eso me detuve aquí en Números para resaltar esto. En el versículo 22 dice Moisés y con Aarón, y ellos se postraron sobre sus rostros. Impactante imagen. Dice, y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Porque como les dije, a veces cuando uno peca, hace pecar a otros también. El pecado contamina. Sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde termina. Puede ser una situación muy terrible. Y sobre esto nos está advirtiendo Pablo en esta carta que escribe a los Corintios. Volvemos ya al capítulo 10, donde decía, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Qué terrible. Las cosas pasadas fueron escritas porque tenemos una tremenda responsabilidad. ¿Cuál es esa? Tenemos el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo, él mismo, allá en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Él se manifiesta hoy por medio de su cuerpo, que somos nosotros, la iglesia, por medio de ti y de mí. No solo es un privilegio, sino también es una tremenda responsabilidad, porque el Espíritu de Él, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Otra vez tenemos esta idea. Las alertas que el Señor pone en el camino. Tenemos que velar para no caer. Dice, y están escritas para amonestarnos, para enseñarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esta expresión, alcanzado los fines de los siglos, es un hebraísmo que está diciendo a ustedes que están viviendo en este tiempo. Eso es lo que quiere decir, o sea, nos está hablando a nosotros hoy. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo no quiero que tú caigas, porque no quiero que estés perdiendo la comunión con el Señor, pero tampoco quiero que caigas, porque eso va a producir un daño a la iglesia. Es terrible. Entonces, ya no vamos a pensar solo en nosotros, solo en mí, ¿sí? Sino también en los otros, en los que están en este cuerpo, junto con nosotros. Tenemos entonces que velar para no caer, por amor al Señor, por amor a su iglesia. Haciendo una comparación en los versículos 1 y 5 que leímos recién, nosotros somos unos privilegiados. De hecho, acabamos de hablar de esto de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, tenemos el amor de Dios y podemos amar como Él ama. Y tenemos el poder de Dios, por lo tanto, Dios puede usarnos con todo el poder de Él para muchas cosas. ¡Qué privilegio! Pero además tenemos todo en Cristo. Y vemos, por ejemplo, en la carta a los Efesios, cuando dice que hemos recibido ya todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Y comienza en el capítulo 1 a relatar todas las bendiciones que Él nos ha dado. Es impresionante, las riquezas que tenemos en el Señor. Tenemos la salvación, ¿no? Ya eso es demasiado. Pero hay más. Somos coherederos con Cristo. Todo lo de Él es nuestro. Dice allá en Romanos capítulo 8. Y en el mismo capítulo 8 Romanos dice que Dios nos va a dar juntamente con Él todas las cosas. Es tremendo.
¿Cuánta riqueza hay en ti y en mí? ¿Cuánta riqueza hay en la iglesia? Es incalculable. Esa es la verdad. Hay un himno antiguo que dice, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Precioso. Y esa es la vida que tenemos nosotros en el Señor y lo que está hablando en los primeros versículos. Entonces, con todos, recuerda que te dije, fíjate los todos estuvieron bajo la nube, todos pasan, todos tenemos las bendiciones del Señor. Ninguno de nosotros tiene una bendición distinta del resto. Dios nos dio todo lo de Él a cada uno de nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, a todos nos perdonó todos los pecados. Maravillosa cruz. Entonces, ante toda esa riqueza, tenemos que permanecer alertas y el Señor nos va a ayudar. Gracias, Señor, por eso. Vemos versículos, por ejemplo, hay uno en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 9, que dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, el Señor, el Hijo, no solamente se encarnó para venir a morir a una cruz, para hacerse siervo, sino que se humilló para recibir en Él el castigo de nuestros pecados. Eso quiere decir, se hizo pobre, para que ese castigo de nuestros pecados nosotros no lo tengamos, o sea, seamos enriquecidos. Pero no solo eso, sino que a partir de eso, todas las promesas de Dios en Cristo se hacen ciertas en nosotros. Tremendas bendiciones. Y en muchas partes de la Biblia aparece eso mismo. Recuerda que tú estabas perdido, estabas esclavizado al pecado. La figura del pueblo en Egipto, ¿no? Esa era la condición en que estábamos nosotros, de ahí nos sacó Cristo. De hecho, eso es lo que está hablando al principio en el capítulo 6, en la misma primera carta a los Corintios, Pablo a la iglesia. Por lo tanto, esto que es bueno que el Señor te da no es para agradarte a ti mismo, es para que Dios te use para su gloria, es para que Dios te use para hacer crecer su iglesia, es para que nos cuidemos unos a otros y no caigamos, para mostrar a Cristo a este mundo. Para esas cosas es. ¿Nos las dio a nosotros? Sí, pero no son para nosotros, son para que Dios las use por medio de nosotros. La noche anterior a su muerte, el Señor Jesucristo dijo, velad y orad. Esta figura de tenemos que estar alerta. En el momento más significativo de la historia, cuando iba a ocurrir lo más tremendo en el universo, Jesús en la cruz, la noche antes dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor conoce nuestra condición y el Señor nos ayuda a salir de eso, mostrándonos las alertas, pero también diciendo, ojo, tienes que estar alerta, velad y orad para que no caigas. El que piense estar firme, que esté velando y orando para no caer y no hacer caer a otros. En el versículo 13 hay un versículo muy conocido que dice, nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y la idea es que está diciendo que cualquier tentación con la que tú seas tentado no es sobrenatural, no es algo que escape a ti, es algo que tú puedes enfrentar en el Señor. Eso es lo que quiere decir. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Cómo? Bueno, ya nos está enseñando. Tienes que estar alerta. Pero también si llegas a caer, Él te va a perdonar si tú vas a ir arrepentido. Pero antes de caer, tienes que estar alerta. Por eso dice que Él es fiel. Y en su espíritu, ese que mora en ti y en mí, te va a hacer ver, ojo, alerta, cuidado, no caigas en el pecado. Sino que dará también, juntamente con esta tentación que estás sufriendo, la salida. Ahora, no significa que esto sea un alivio que Él te da, no. Te está diciendo, te está mostrando la puerta que tienes que abrir, pero tú la tienes que abrir. Es la puerta de decir, no, yo no voy a caer en eso.
para que podáis soportar. Aferrarte al Señor siempre. No estamos solos. Para que no caigamos en tentación, el Señor nos cuida, su Espíritu nos habla, su palabra nos enseña, pero también nos tenemos unos a otros. ¿Recuerdas? No somos uno solo, somos un cuerpo. Y cada cosa que yo haga, cada cosa que tú hagas, va a repercutir en el cuerpo, en la iglesia, en esta familia. Por eso tenemos que estar atentos, alertas, siempre. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, dice el 14. Lo precioso de este versículo es que dice, amados míos, otra vez refiriéndose a este amor con el que comencé hoy día. El amor es lo principal. Si hay amor, no va a haber idolatría. Así de simple. Luego va a decir en el versículo 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Básicamente la idea es, en base a los argumentos expuestos que ha hecho Pablo, y lo viene diciendo en el capítulo 2, 3, hablando de la disciplina, hablando de no relajarse moralmente, etcétera, tantas cosas que va explicando, y lo último que vimos es el amor. Incluso por amor yo voy a renunciar a cualquier cosa para que tú tengas lo mejor. En base a todas estas cosas, ahora este pueblo que se jactaba de ser sabio puede ser verdaderamente sabio en el Señor. Y es lo que dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. En base a los argumentos expuestos tenemos que discernir entonces con la sabiduría que nos está dando el Señor. Dios tiene propósitos en nuestra iglesia, varios propósitos. ¿Eres parte de ellos? Y antes de decir, sí, yo soy parte de ellos, mira tu corazón. Para eso te puso el Señor en esta iglesia, para cumplir sus propósitos de la iglesia. No pienses que los demás hermanos van a cumplir los propósitos de la iglesia, porque si no, Dios no te hubiese puesto también con todos nosotros. Somos todos juntos. Por lo tanto, la alerta no solamente es para dejar de hacer, en el fondo no pecar, sino también para hacer y no quedarnos dormidos, porque Dios quiere cosas por medio nuestro. Ese es el gran privilegio que tenemos ante el Señor y ante el mundo. Y va a usar una figura en el capítulo 16 que tiene que ver con la cena del Señor. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahí tenemos la figura de la cena, ¿cierto? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y está haciendo la referencia al pan en Cristo, pero nosotros somos muchos elementos que componen también este pan, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? En comunión. Y eso es lo que celebramos en la cena. Entonces Pablo está usando esta figura para resaltar lo que les estoy diciendo desde el principio. Un pecado daña a toda la iglesia. Un hermano fiel afirma a toda la iglesia. O sea, lo que tú hagas repercute en tu iglesia. Y tenemos que verlo para estar alertas. Y el Señor nos va a estar hablando siempre. Le dije al principio, el Señor nos alimenta siempre en su espíritu y en su palabra. Y hay un salmo, por ejemplo, el Salmo 46, que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Miremos las alertas, escuchemos la voz de Dios. Está escrito en su palabra, está en medio nuestro, en nuestras conversaciones, en nuestras oraciones. Alertas a lo que el Señor está diciéndonos. Y hay otro versículo en Juan, en el capítulo 6, al final, que Jesucristo le dice a los discípulos, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Dónde más a buscar? De hecho, Pedro, a nombre de los discípulos, le dice, ¿y dónde más iremos? Solo en ti hay palabras de vida. Busca al Señor en tu corazón, porque Él es la cabeza del cuerpo de donde tú vives, que es la iglesia. Recuerda el versículo con el que partimos, que Cristo murió por nosotros, para que ya sea que velemos o muramos, vivamos siempre con Él. Velemos siempre entonces. Velar, orar, aprender, buscar consejo. Es la forma de no caer. Y es la forma de
crecer, de ayudar y de cumplir los propósitos que Dios tiene para ti y para mí en esta iglesia, para su gloria eterna. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por esta verdad que nos has mostrado en esta historia, en los 40 años en el desierto, porque nosotros no somos tan distintos muchas veces. Gracias por advertirnos de esta manera y poner ese versículo que queremos aprender de memoria, que el que piense estar firme, mire que no caiga, porque no se trata de mí, sino se trata de tu cuerpo, de tu iglesia y también de tu propio testimonio en medio de este mundo, de mostrar a Cristo como Él es, no otra cosa. Queremos vivir en comunión siempre contigo, para de esa manera poder estar en comunión siempre unos con otros. No es fácil, es difícil, el camino es complicado, es un camino que está en el medio de este mundo, y este mundo a veces nos ataca cruelmente, o a veces sutilmente, que puede ser peor. Ayúdanos en esta alerta que tú nos estás mostrando por medio de este texto. Sigue hablándonos a nuestro corazón. Ayúdanos a estar quietos delante de ti, sabiendo que tú eres nuestro Dios. Y esperar esas palabras que son espíritu y son vida para nuestras vidas, para tu iglesia, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y lo alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado es su nombre, alabaré. Cristo Jesús, su verdad siempre reinará. Cielos y tierra gozarán de su santidad. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y lo alabo. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y lo alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado es su nombre, alabaré. Cristo Jesús, su verdad siempre reinará. Cielos y tierra gozarán de su santidad. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y lo alabo. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Para finalizar esta reunión vamos a orar, ¿les parece? Oh Señor, gracias te doy por esta pequeña reunión, Señor, gracias te doy por este día y por esta semana que tú nos diste, Señor. Igual te encomiendo la semana que viene, Padre, que podamos cumplir tu palabra, Señor, como dicen por ahí, al pie de la letra, Señor, y nos estés dando ánimo y cada día tú nos puedes estar confrontando con tu palabra, Señor. Muchas gracias por todas las cosas que tú nos das, Señor, y perdona nuestras faltas si en algo te hemos faltado, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.